En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 20 de diciembre de 1973 que Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español, acudía como cada mañana a su misa diaria. Carmen Pichot, mujer de Carrero Blanco, ya había mostrado su preocupación por lo que podría sucederle a su marido, ya que en esos días se celebraba el proceso 1001, un proceso que iba a juzgar a 10 miembros de las, por entonces, ilegales comisiones obreras. Toda la seguridad del Estado estaba volcada en ese proceso, debido a que la tensión era máxima. Su marido le respondió: «No hay motivo. He hablado con el ministro de la Gobernación y me ha dicho que todo está controlado». Carrero Blanco, a las 9:20 de la mañana, abandonaba la iglesia en la que llevaba comulgando durante años. Sus medidas de seguridad no eran excepcionales. Su chofer, 2 coches no blindados y 3 policías de paisano lo acompañaban. Su rutina diaria fue la misma. Una vez abandonó el templo, llevó a cabo su camino de regreso. Siempre el mismo, y a la misma hora. Pero a las 9:30, una profunda explosión sacudió la calle Claudio Coello. La conmoción era total y las primeras hipótesis apuntaban a una explosión de gas. La preocupación fundamental era cómo se encontraba el presidente del gobierno, y tras unos minutos de confusión, se daba con su coche. Recibido. Enterado. Vamos a ver, R22. ¿A qué se ha debido esta explosión? Adelante. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Tanto Carrero Blanco como su escolta fallecían al instante, y el conductor lo haría minutos después. A las 10 horas, los ministros estaban convocados para su reunión con Carrero Blanco, pero al llegar, reciben la noticia de que ha sido asesinado. La Operación Ogro, nombre en clave del atentado, se había llevado a cabo un año antes. A principios de noviembre, el terrorista Argala había visto que en el número 104 de la calle de Claudio Coello, por la que circulaba Carrero todos los días, se alquilaba un bajo, y los terroristas lo alquilaron para excavar un túnel desde dentro hasta el centro de la calle. Una vez finalizado el túnel, colocaron 3 cargas antitanque equivalentes a 50 kilos de dinamita. Franco, en shock, daba la orden de no hacer ninguna declaración, pero el brillante e inigualable Torcuato Fernández Miranda, presidente en funciones, consiguió convencer a Franco, y los españoles fueron informados de los hechos a las 11 de la noche. Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima de un atentado criminal. La reacción del pueblo español es la propia de su nobleza. El orden es completo en todo el país y será mantenido con la máxima firmeza. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad. La serenidad en estos momentos es la mejor expresión de nuestra fortaleza. La responsabilidad en el ejercicio de la autoridad no admite que la emoción
turbe el espíritu ciudadano de nuestro pueblo. El odio puede soñar con posibles revanchas. Es inútil. Hemos olvidado la guerra en el afán de construir la paz de los españoles, pero no hemos olvidado ni olvidaremos nunca la victoria que ha abierto el camino español de la paz y la justicia. El funeral por Carrero Blanco iba a ser masivo, pero no iba a estar exento de tensión. Por un lado, la relación entre la Iglesia, liderada por el cardenal Tarancón, y Franco, no pasaba por su mejor momento. Tanto es así que los servicios de seguridad advirtieron al cardenal que no podían asegurar su seguridad. Por otro lado, Torcuato no contaba con grandes apoyos dentro de la cúpula franquista por ser considerado un aperturista, y la lucha por el nombramiento del futuro presidente del gobierno se recrudecía. El propio cardenal Tarancón iba a sufrir insultos en un funeral repleto de gente en el que el futuro rey Juan Carlos I caminaba solo y sin chaleco antibalas a pesar del peligro de sufrir un atentado. ¿Para qué me voy a poner un chaleco antibalas? Mientras no fabriquen cabezas antibalas, comentó. El cardenal Tarancón iba a ser el encargado de presidir el funeral a pesar de las fuertes resistencias por parte de algunos ministros. A mí no me sorprendió demasiado, porque estaba enterado. La noche anterior me dijeron dónde se habían reunido un grupo de personas, era en un bar, para que yo no asistiese al entierro de Carrero Blanco, para poderme acusar después de que no asistía al entierro del almirante. Y por eso ellos tomaron el acuerdo de manifestar una violencia y agresividad por la mañana, cuando yo iba a celebrar la misa de Corpore in Sepulcro en la presidencia del gobierno. En el funeral, y ante la presencia de un devastado Franco, el ministro Julio Rodríguez negó la mano al cardenal Tarancón, que declararía unos días más tarde: antes me atacaban los enemigos de la Iglesia. Ahora son gentes que se creen más católicos que yo. El régimen franquista agonizaba. Sus grandes valedores asumían que el cambio de régimen era imparable. Incluso el propio Torcuato Fernández Miranda lo aseguró en su célebre discurso de las nieblas frente al propio Franco, en el nombramiento como nuevo presidente del gobierno de Arias Navarro. Señor presidente, se ha dicho que soy un hombre sin corazón, frío y sin nervios. No es verdad. Lo que sucede es que soy asturiano. Y los asturianos tenemos cierto miedo al corazón y al sol. Sí, al corazón y al sol. En las tardes abiertas de cielo raso, cuando el sol luce con toda su fuerza, los asturianos sabemos que a la caída de la tarde las nieblas y las nubes surgirán de las entrañas de la tierra o desde la invasión de la mar. En esos atardeceres, los valles, las montañas y senderos se hacen peligrosos. Hay quien dice que entre la densa niebla cabalgan las brujas. Solo los altos picachos cubiertos de nieve, erguidos, logran librarse de las nieblas. Y no siempre. Los asturianos sabemos también, es un saber ancestral, que de la olla hirviente del corazón vivo pueden surgir nieblas que turben la cabeza. Por eso se nos enseña a tener embridado el corazón, sujeto y en su sitio. Nadie, absolutamente nadie, captó las indirectas de un discurso que recogía todas las debilidades de un régimen que se hacía cada vez más insostenible. Nadie excepto uno, el propio Franco, quien le diría a Miranda: no, Miranda, no me he equivocado. Ah, y por cierto, Miranda, mientras movía su mano de derecha a izquierda, los picachos están despejados. Pero lo cierto es que los picachos no lo estaban. La avanzada edad del dictador, sumado al asesinato de su fiel escudero Carrero Blanco,
y a un cambio social fruto de un extraordinario crecimiento económico liderado por el propio régimen franquista, iban a llevar a España 3 años después al proceso conocido como la Transición, en el que el propio Torcuato Fernández Miranda iba a ser el guionista. Pero eso ya es otro capítulo. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, Jano. ¿Y tú cómo estás? ¿Mejor del catarro? No, exacto, no. No. Te engañaría. No. ¿Qué tal el Frenadol? ¿Ha hecho efecto? Sí, pero es que es un medicamento estupendo, pero te deja... Y caro, ¿eh? Sí. Carísimo. 12 euros. 12 euros. Para que veas. Que ayer se lo fui a comprar yo a la farmacia. Estaba Sí. Pochito y me pilló el favor. Claro, me quedé alucinado. 12,45. Digo, madre mía, macho. Son caros. Pero la verdad es Está que caro hasta las pastillas. lo malo del frenador es que te deja cao. Cao. Sí, llevo 2 cafés, que a mí no me gusta el café. ¿No? No. Yo no tomo café nunca tampoco. Tengo insomnio, entonces yo sí tomo café ya me tiro 2 días sin dormir. Y luego Bueno. Coca-Colas, pero bueno. Nada, que te Estamos. queda una tertulia y un programa, Jano, ya Sí. de vacaciones. No, yo encantado. Además hoy. Es que a mí Torcuato Fernández Miranda me encanta. Sí, Traeremos te he visto. seguro a su sobrino nieto que escribió Es el verdad. libro, que Es recomiendo. verdad. Si de estas navidades, ¿qué libro me Sí, leo? sí. Yo recomiendo El guionista de la transición, que es sobre Torcuato Fernández Miranda, Pues me lo apunto. que es me lo muy apunto. crack. Sí. Pero bueno, vamos a nuestra triste realidad Vamos del año 2023. Con la actualidad del día, y es que tras varios días de acusaciones mutuas, parece que por fin va a haber una reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Va a ser este viernes 22 de diciembre. Esto se produce después de que Feijóo, el líder de la oposición, a primera hora de este miércoles, pues aceptara la reunión, eso sí, bajo 2 demandas, 2 premisas que ha dicho Feijóo. Primero, que este encuentro se produzca en el Congreso de los Diputados y no en la Moncloa, tal y como pedía el propio Sánchez, y que se trate tanto la ley de amnistía como la independencia judicial y también, importante, de los medios de comunicación. Así se dirigía Feijóo a Sánchez esta misma jornada en la sesión de control. Por tanto, señorías, si usted quiere, nos vemos el día 22, fecha elegida por usted, donde en el Congreso de los Diputados, con un orden del día oficial y sin imposiciones y sin soberbia. ¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí. Bueno, era parte de la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Poco después, Sánchez le contestaba desde la tribuna del Congreso, celebrando que Feijóo, decía, haya rectificado tras su empeño en darle plantón. Eso sí, le ha reprochado Sánchez que el encuentro sea en el Congreso y no en la Moncloa. Usted me ha soltado esta propuesta, que nos reunamos aquí en el Congreso de los Diputados. Bueno, me he quedado sorprendido porque tengo que decirle que es inédito en la historia de la democracia que cuando se reúne el jefe de la oposición con el presidente del gobierno a propuesta del presidente del gobierno tengamos que hacerlo en las Cortes Generales y no en el Palacio de la Moncloa. No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa y le pueda recibir yo como jefe de la oposición. De verdad que no lo desisto. Y sobre esta reunión también hablaba el líder de Vox, Santiago Abascal, decía lo siguiente y mostraba su preocupación. Por la falta de decisión a la hora de ejercer la oposición contra un gobierno que ha traído una ley de amnistía inconstitucional, contra un gobierno que pacta con Bildu y, por lo tanto, con un gobierno con el que no puede uno sentarse. Yo creo que es un gran error de Feijóo, que acabará pactando el Consejo General del Poder Judicial, como se ha repartido en este Parlamento la presidencia de las comisiones con el Partido Socialista. Un gran error. Bueno, una reunión, Jano, que, como has visto, ha dado mucho de sí hoy en los pasillos y en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Aquí, de hecho, hemos estado comentando, ¿se reunirán o se reunirán? Y al final el PP se reúne, pero claro, es que esto hay que tener en cuenta una cosa. Si estamos vendiendo todos los días, que es lo que está haciendo el Partido Popular, que el PSOE de Sánchez es imposible pactar con ellos nada, que están fuera de todo consenso, que han pactado con secesionistas, que han pactado con proetarras, entonces ¿usted qué se reúne con ellos? Lo justifica Feijóo diciendo que es un partido de Estado y como tal siempre se tiene que reunir con el presidente del gobierno. Una cosa o de España. la otra. Las dos no pueden ser. O una cosa o la otra. Entonces, pues ahí, que se aclaren. Pero esto de jugar a todo, al final juegas a nada. Y luego, que ya sabemos que si Sánchez quiere hacer todo esto, es por su propio beneficio. Y estos son los tontos útiles que se prestan. Tenemos lo de Telefónica. Sí, lo que sigue coleando también en el día de hoy es esa histórica compra del 10% de
Telefónica por parte del Estado. Pues bien, esta jornada han hablado y mucho en el Congreso de los Diputados, tanto en los pasillos como también en el hemiciclo. Así lo anunciaba primero el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, que aseguraba que esto sí es patriotismo. Y queremos un gobierno que allí donde ustedes vendían lo público es capaz de entrar en Telefónica y anclar en España una compañía estratégica para las telecomunicaciones, para la defensa y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Porque eso sí que es defender el interés general, eso sí que es ser patriota de verdad, no de los de la pulserita. Bueno, se acordaba Patxi López, de los que llevan la pulserita de España, imagino, Jano, que en la muñeca. Opinión que, por supuesto, no comparte ni el Partido Popular, ni tampoco, obviamente, Vox. Vamos a escuchar primero a Juan Bravo Baena, que es el vicesecretario de Economía de los Populares, y también, de nuevo, a Santiago Abascal. Lo que estamos viendo ya desde hace algún tiempo es la intervención en el ámbito de las instituciones públicas y ahora parece que el siguiente paso es la intervención y la ocupación y la colocación dentro del ámbito del sector privado. El populismo se va contagiando y empieza a romperse lo que sería el mercado, ¿no? Como tal entendemos, con la intervención y la ocupación por parte del gobierno de estas posiciones. No sé. Desconfianza total, como con todas las acciones de este gobierno, desde el primer hasta el último día de esta legislatura. Si bien los estados pueden intentar proteger los sectores estratégicos tomando algún tipo de participación, en el caso del gobierno de España no es creíble. El gobierno está colonizado por partidos que son enemigos de los intereses nacionales. Creemos que el gobierno defiende en exclusiva los intereses de Pedro Sánchez y no los del Estado. Bueno, era la opinión de los principales partidos de la oposición. Como dato, Jano, tras este anuncio, las acciones de Telefónica han cerrado en esta jornada con una subida del 3,20%. Aquí lo comentamos ayer en el debate, que es cierto que, claro, para dar Patxi López patriotismo es comprar empresas. Es que tienen unas cosas como el patriotismo, la sanidad, qué tonterías son estas. Pero más allá de eso, y lo que apuntaba Abascal, ¿para qué lo hacen? Aquí Fresneda ya nos dijo ayer, el Grupo Prisa, esas acciones que quiere vender, que posee el Banco Santander, Telefónica, que conocemos también, Movistar Plus y todo el tema audiovisual, o sea, creer que esto de verdad lo hacen para defender los intereses de la nación española es, pues, en fin, no enterarse de nada. Más un gobierno que está formado por los que quieren liquidar la nación española, o sea que preocupación máxima. Y en Estados Unidos también. Sí, vamos a política internacional. Ojo con esta noticia que afecta directamente a Donald Trump y sus aspiraciones para ser elegido como presidente de los Estados Unidos. Y es que el Tribunal Supremo, atención, del Colorado ha sentenciado que Trump no tendrá derecho a concurrir a ninguna elecciones por, según el dictamen, participar en una insurrección en referencia a ese asalto al Capitolio el 6 de enero del año, recordamos, 2021. Tras ello, congresistas, gobernadores y hasta rivales incluso del propio Trump en las primarias republicanas, bueno, pues han tachado la decisión de estar políticamente motivada y que esta decisión pertenece, han dicho, a los votantes o, en todo caso, al Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos. A pesar, Jano, de esta decisión, bueno, todo apunta a que Trump pues apelará y que el Tribunal Supremo acabe revocando esta decisión. Eso sí, queda claro que no le van a poner nada fácil las cosas a Trump para que vuelva a la Casa Blanca. Pues se lleva desde que se fue, desde que perdió, el día que perdió las elecciones, desde ese día está haciendo todo lo posible para que no vuelva. Pero seguramente... Si te das cuenta, ya empieza a estar de nuevo Donald Trump en todos los medios de comunicación, prácticamente a diario. Sí, sí, es verdad. De hecho, nosotros sacamos ayer también otro corte de él. Nos vamos a Europa. Pacto rápidamente, pacto migratorio, mejor dicho, tras 7 años de disputas y unas últimas 48 horas de muchísima tensión, la Unión Europea por fin ha acordado un nuevo acuerdo sobre el pacto migratorio y también de asilo. De esta manera, atención, se reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores y ofrecerá a los gobiernos lo llaman solidaridad a la carta. Se preguntarán, ¿qué significa esto? Bueno, pues es que los 27 estarán obligados a responder ante un socio desbordado con la llegada de inmigrantes, véase Italia, bien reubicando en su territorio a parte de estas personas que llegan a territorio europeo, o bien pagando, atención, y esta es la novedad, una compensación tasada por cada inmigrante, Jano, que se rechace, que aumentaría unos 20.000 euros. Es la solución que llega por parte de la Unión Europea. Desde Italia han dicho que les parece fantástico.
obviamente es uno de los países que más les está afectando esta crisis migratoria. Por parte de Hungría, por ejemplo, todo lo contrario, no les ha gustado en absoluto. 20.000 euros por cada inmigrante que no quieras acoger. Efectivamente. Tendrás que pagar al otro. Al país que se ha afectado. En este caso, ponía de ejemplo a Italia, también puede ser España, o los principales países que están afectados por esta crisis, que son los que son bañados pues, por el mar Mediterráneo. No es una novedad en el sentido de pagar a otros países, ya lo hacemos con Turquía. Que de hecho nos amenaza de vez en cuando. Bueno, todo es para no ir al problema de fondo, claro. Entonces son parches que se intentan poner. Pero oye, el uso del término solidaridad en nuestro tiempo es el peor utilizado de la historia. Sí. Te dicen impuestos solidarios. No, incluso. además solidaridad a la carta. A la carta, bueno, solidaridad a la carta O sea, tampoco. que no es solidaridad. O sea, si es solidario tiene que pagar, ¿no? Entonces, en fin, veremos cómo queda. Noticia positiva. Alegrémonos noticia positiva, con Jano. algo. Ya sabes, fechas navideñas. Digo, voy a intentar buscar... nos quedan 2 programas. Sí. Antes de que nos vayamos, pues una noticia positiva. Y en este caso es un vídeo que se ha hecho viral en Inglaterra. Héctor, vamos a verlo, de una madre y su hijo que han escapado milagrosamente de ser embestidos por un coche que, bueno, pues que volcaba, vamos a ver el vídeo actualmente, y que, por suerte, y de una manera milagrosa, como venía diciendo, prácticamente le podemos llamar el milagro de la Navidad, que de hecho así he titulado el post que hemos publicado hoy en nuestra cuenta de Instagram, pues se está viendo el vídeo. Héctor, lo tenemos. Ahí aquí está. lo tenemos. Fíjate el momento, Jano, como de repente aparece el coche, choca contra esa farola. Joder. Y parece que aplasta a la madre Sí. y al hijo. Y no. Pues nada, ilesos. ¿Y el sin conductor problema. también? El conductor ha herido, pero nada, no ha fallecido nadie. Y ahora lo tenemos a cámara lenta porque la verdad que la colisión es brutal y parece que obviamente queda la madre y el hijo quedan aplastados por el vehículo, pero no. Pero al final no. Así que Pues es una noticia positiva, patrocinada como siempre por Primor. Efectivamente, por nuestro Primor. patrocinador oficial. Así que nada, cerramos que con si una quieren- noticia positiva. Sí, milagro navideño. Sí. Y si quieren regalos navideños, pues tienen Primor a su disposición, que es que hay de todo. Las tiendas son gigantes. Hay de todo, lo comentábamos ayer. Tengo que ir a la de Callao, que ayer me pusiste así con las ganas de ir. Es impresionante. Sí, sí. Pero vale la pena como experiencia. De hecho, me ha tocado a mi hermana mediana en El Amigo Invisible. Bueno, ahora Así ya que no es quizás amigo invisible. pueda ir. Ahora ya Efectivamente. Dile a tu hermana que no me vaya al Hoy programa. No puede ver el programa mi hermana. Mi madre sí. Bueno, mi madre ya lo sabe, pero le digo, mamá, que no toca. Sí, sí. Las madres siempre. Además, las madres, aunque no se lo dijeses, lo sabría también. Sí, siempre. Porque tienen un superpoder. Sí. Pues mira, puedes ir a Primor. Voy a ir a Primor. Y ustedes también. Que ya no puede ver el programa. Claro. Tío de ti. Oye, tu hermana, que no nos vea. Correcto. Nosotros nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia. El hijo pródigo ha vuelto. Villanueva, ¿cómo estás? Estoy de regreso, sí. Qué maravilla esto, ¿eh? Qué Demasiados solazo, días. Qué solazo, 3 semanas, macho, 3 semanas. En el infierno. No, en el infierno no, se estaba muy bien. El problema es que por encima del paralelo 50 empieza a escasear la luz de manera seria ya en el mes de diciembre. Entonces te anochece muy pronto, a las 3 de la tarde ya es de noche, realmente nunca llega a ser de día, propiamente dicho. Es decir, entiendo que los que critican la instalación de paneles solares en esas latitudes, pues entiendo que lo hagan, porque realmente durante buena parte del año apenas tienen luz solar, quiero decir. Luego está siempre nublado, llueve mucho. Claro, llegar a Madrid, bueno, llega anoche y encontrarme este solazo ha sido una ¿Y dices maravilla. que eso no es el infierno? Es lo No más es el parecido infierno, que puedes no es el describir al infierno. No, pero a ver, esto es durante esta Dice, no, época. se está bien. Pero es un sitio muy agradable, joder. ¿Qué va a ser agradable? Es un sitio muy agradable, muy... Pero si a ti muy- no te gusta el frío. Muy encima. 20. Pero Aparte. frío no hace mucho en Inglaterra. En Inglaterra lo que hay es oscuridad y agua. Mira, yo Y te vi, humedad. te vi Frío- una frío hay contra en Rusia, que estabas por eso haciendo. seguro. Una contra que te estaba cayendo ahí una lluvia que Una no podías chupa ni de grabar agua, tus pero no era un contras. frío extremo, es decir, Sí, podía claro, tener las sí. manos sin guantes, es decir, no era, el frío puede ser el que tenemos Sí, sí. aquí, ¿no? Incluso algo menos, ¿no? Pero claro, la falta de luz la notas, por eso la gente toma pastillas de vitamina D y mierdas de estas que en España no nos hacen falta, ¿no? Está todo el día con suplementos, creo que en Rusia también lo hacen. Hombre, yo Y en estuve 6 Escandinavia. meses sin ver un rayo de sol. Claro. 6 meses. Y me decís que eso no es el infierno, ¿en serio? No, eso Hombre, sí. lo de Siberia sí es el Eso, infierno. hombre, lo de Siberia, claro. sí. Moscú también. Y tú sabes lo que decía Galliani, que era el presidente del Milan, decía, si alguien va a ir al infierno, primero que vaya a Manchester para hacerse la idea. Y es verdad. A O sea, ciertas, a ciertas zonas y en la revolución industrial, claro. No, no, se es podían horroroso. parecer. Nada, de ahí poca cosa se puede Bueno, sacar, vamos ¿eh? a ponernos con los temas. Sí, a ver. primero el momento que voy a saludar a nuestro querido Álvaro Bernal. Joder, Villanueva. Hombre, claro. Hombre. Que ya no soy el hijo pródigo yo. Que soy Ya no es el hijo pródigo, claro. Ahora es que Villanueva va pues casi 3 semanas que no estaba por aquí porque tuvo la mala idea de irse a Inglaterra a pasarlo mal, por mucho que intente decirnos que no, que está estupendo, como hemos podido comprobar
montar en bici, rollito 20-30 a tope, sin ningún tipo de concesión. Bueno, tendrías que verlo. Es lo que espera, tío. Eso es lo que viene. No. Eso es lo que viene, Jano. No, pero es verdad. Hablaba con él un día y dije, en realidad, todo lo que está mal es lo que me estás contando. O sea, en Cambridge, tú dices, oye, todo lo que está mal, ¿dónde lo puedes localizar en una ciudad de Europa? En Cambridge. No, es todo lo que está bien. El tema bici, todo lo que está la bien. comidita no sé qué... Claro, comer sándwiches, bicicleta... Infame todo. En fin, vamos a hablar de Carrero Blanco, no tanto de Carrero Blanco, sino de lo que supuso, 50 aniversario, comentaba Fer antes fuera del micrófono. Tal día como hoy, sí, sí. Que tú escribiste un artículo hace... 20 años. 20 años. Por el 30º aniversario, macho. Pues ahora estamos ya. Me acordé, me lo encargaron en 2 partes. Por ahí andará, creo que lo terminé subiendo a mi página web. Y volví a escribir algo, creo que con el 35 aniversario. Y me han ido encargando. En 2013 también hice una cosita breve, porque me interesaba. Creo que a qué español no le interesa el atentado que acabó con la vida de Carrero Blanco. Y porque además tuvo un impacto importantísimo en nuestra historia. Es decir, sí que es un vierteaguas. Es cuando empieza la transición. Empieza ese día, el 20 de diciembre de 1973. En tanto que Carrero Blanco era el presidente de gobierno que había 6 meses antes sido elegido por Franco para, no oficialmente, pero sí de manera oficiosa, sucederle. En junio de 1973, Franco se echa a un lado y dice, bueno, yo me quedo de jefe de Estado, pero la presidencia, el día a día, etcétera, se lo va a llevar este hombre que ha sido mi colaborador durante buena parte de mi vida. Y a los 6 meses lo vuelan por los aires en la calle Claudio Cuello, en un atentado muy aparatoso y muy espectacular. Y a partir de ahí, claro, faltaba ya menos de 2 años para la muerte de Franco, las consecuencias de este atentado se dejaron sentir. Evidentemente hacemos historia contrafactual, no sabemos qué hubiera pasado con Carrero vivo, no tenemos ni idea. Hay gente que dice que todo hubiera sido igual, pero que en lugar de tener a Arias Navarro, el rey, se hubiera tenido que cargar a Carrero en julio del 76 y haber puesto a Suárez, y otros dicen que hubiera sido muy distinto, porque el peso y el carácter de Carrero era distinto al de Arias Navarro. El hecho es que Arias Navarro era su ministro de Gobernación en ese momento. Sí, uno de los responsables de los fallos de seguridad, que no sé si qué pensáis vosotros. Bueno, sí, claro, no el único, pero sí el principal. No sé qué pensáis vosotros, que sabéis que sobre el atentado hay muchas hipótesis. Una de ellas, la más extendida, es que la CIA estaba detrás de todo esto, e incluso gente que podemos decir, bueno, los habituales de la conspiración, no, en esto hay gente que no son los habituales de la conspiración, que dice aquí hay cosas muy extrañas. O sea, hay datos y hechos que esto de que fue ETA que cogió, alquiló el bajo este de Claudio Coello, hizo el túnel, lo voló por los aires, cuesta creerlo. También unos fallos de seguridad horrorosos. En Carrero Blanco iba prácticamente con 3 policías de paisano, 2 coches no blindados y su chofer. Eso era toda la seguridad que tenía el presidente del gobierno. ¿Cómo lo ves tú, Alvarito? Y ahora tú, si quieres, Fer, comentas. Empieza. Vamos a ver, no soy un experto en la materia, evidentemente, pero sí que es verdad que efectivamente conozco las 2 principales hipótesis que se han barajado sobre este tema, e intentando aplicar el sentido común, ya digo, sin considerarme historiador ni nada por el estilo. Sí que es verdad que detecto ciertas lagunas que la única forma de solventarlas, lo comentaba contigo antes de empezar el programa, es introducir un factor externo, que en este caso sería pues, que Estados Unidos pueda tener algo que ver. El otro día escuché una especie de charla que se hizo sobre este tema, que está colgada en YouTube y que recomiendo, donde aparecía Pío Moa, Fernando Paz, Jesús Palacios y también un militar. Y el militar en concreto, desde un punto de vista técnico, expuso varios argumentos que efectivamente dan que pensar. Por ejemplo, decía que el tipo de explosivo que utilizó ETA en ese atentado es un tipo de explosivo que no ha utilizado ni antes ni después volvió a utilizar y que Estados Unidos sí que tenía a su disposición. También dijo que no es tan sencillo como se puede pensar volar un coche sin mecanismos de precisión justo en el momento adecuado cuando pasa el vehículo, y que Estados Unidos también pues, con mecanismos más sofisticados pudo ayudar en ese sentido. También pues puso de manifiesto que esto pasó cerca de la embajada estadounidense. Sí, muy cerquita, la calle. Sí. Y es difícil que Estados Unidos, pues en fin, no se dé cuenta de que algo se está cociendo delante de sus mismas narices. También dijo que no es algo que deba alarmarnos excesivamente, porque no sería el único caso en el que en esa época Estados Unidos se hubiera entrometido en cuanto al el gobierno de un país, con lo cual a mí ya te digo, o sea, sin ningún tipo de... Sí, pero con las sospechas que hay... Efectivamente, esto aplicando un poco el criterio jurídico, que llevo las cosas un poco a mi campo, cuando uno analiza, no es verdad, o sea, la prueba muchas veces
el delincuente, precisamente para quedar impune, no lo hace con una cámara delante, sino que intenta escudarse en hacerlo en el anonimato para que nadie le pille, con lo cual hay que recurrir a indicios. Y un indicio suelto es verdad que no acredita nada, pero una suma de indicios que solamente, digamos, que cobran sentido a través de una explicación alternativa, que es lo que la configura como hilo conductor, en muchas ocasiones, ya digo, en el derecho permite llegar a inferir que eso pasó de esa forma, y algo parecido podría proyectar yo en relación con este caso, pero ya digo, quiero escuchar a Fernando a ver qué tiene que decir. Bien, en el asesinato de Carrero pudieron suceder 3 cosas. La primera, lo que sabemos que sucedió y que está comprobado porque hasta se grabó poco después el cráter, etcétera. Lo que es la explosión en sí misma, la deflagración, no se grabó, pero hay una película, Operación Ágora, unos años más tarde, lo hemos sacado en el editorial de Gilo Pontecorvo, que es muy famosa. Bien, esa es la primera, lo que ya sabemos, lo que está, digamos, comprobado. Simplemente la ETA, que era una banda terrorista joven, llevaba operando 5 años, desde 1968, no tenían tampoco mucha experiencia, nunca habían acometido un atentado semejante, hasta ese momento habían matado, no sé, 5 o 6 personas, lo máximo, en el año 73 estoy hablando. El régimen sí los conocía, de hecho tenía etarras presos, que deciden subir un escalón más y dar un golpe en Madrid. Que la primera opción que tienen es secuestrar a este hombre, a Carrero Blanco, secuestrarle, meterlo en un zulo, en un piso de Alcorcón, y allí pedir que el régimen liberase a los terroristas de ETA que habían detenido en los años precedentes. Todo esto está documentado. Es decir, son cosas que hemos visto con nuestros propios ojos y está documentado. La otra opción es que fuese un golpe dentro del propio régimen. Es decir, Carrero Blanco había llegado muy lejos, es el hombre que más lejos llegó dentro del régimen de Franco, y cuando se llega tan lejos se hacen muchos amigos, pero también muchos enemigos. Y Carrero Blanco los tenía, obviamente. Los tenía en distintas partes de ese régimen dictatorial que era muy personalista, pero que también dio vida, especialmente a partir de los años 50, a una serie de familias perfectamente diferenciadas. Y que en aquel entonces, en 1973, estaban ya bien consolidadas, familias de poder. Es decir, el franquismo, no pensemos a veces que se tiende a pensar que hay un tipo en el Pardo que lo decide todo. No, se había institucionalizado el régimen, había pues unas cortes con unos poderes muy reducidos, o directamente nulos para ciertas cosas, pero estaban ahí. Había tribunales, ministerios, en fin, una legislación con una serie de instituciones que se habían ido creando a lo largo de los ya 30 y tantos años de dictadura. Bueno, para aquel entonces pues eran, desde el año 1939, habían pasado más de 35 años. 37 exactamente. Bueno, desde el principio de la guerra. Y la tercera es que fuese un actor extranjero. ¿Qué actores extranjeros teníamos en aquel momento que, uno, estuviesen interesados en cambiar algo en España y dos, que tuviesen capacidad de hacerlo? Interesados en cambiar algo en España o de modificar el curso de los acontecimientos en España había 2. Uno, la Unión Soviética, que en 1973 estaba en plena salud, y la otra, los Estados Unidos de América, que no solo estaban en plena salud, sino que además en aquel momento la CIA es muy activa en este tipo de operaciones, llamemos encubiertas, ¿no? Las hicieron Chile en 1963, en octubre tenemos el caso de Pinochet, la manera en la que llegó al poder y cómo la CIA por detrás lo había apoyado. Unos años más tarde vemos cómo la CIA también apoya el golpe de Estado en Argentina. Consideraban que la Guerra Fría todo valía, no dejaba de ser una guerra y que por lo tanto había que prever. Lo de España era algo preventivo, por si acaso. No vaya a ser que el país se deslice hacia donde no debe deslizarse, y es un país que no deja de ser estratégico en el cuadrante sudoccidental de Europa. La España del año 73 ya se había recuperado de la guerra civil, era ya un país próspero, se había incluso desde el punto de vista de PIB incorporado al primer mundo, y no tenían las ganas de que, qué sé yo, los comunistas que tenían mucha presencia en el extranjero, Santiago Carrillo y compañía, se hiciesen en un golpe de mano con el poder. Esto es lo que sucedió en Portugal un año más tarde, pero todavía no lo sabían.
No sabían que en abril de 1974 iba a haber una revolución hecha desde dentro del régimen del Estado Nuevo Portugués, y que Portugal estuvo en un tris de convertirse en una república popular. Luego un contragolpe, algo más tarde, evitó que precisamente eso, que Portugal se convirtiese en un satélite de la URSS. Pero esto todavía no se sabía. Entonces tenemos esas tres posibles. En la, llamémosla oficial, si queremos llamarla así, la documentada, todo está probado, no hay nada, que no hay hipótesis, es lo que es lo que sabemos, pero deja muchas lagunas. Yo tengo aquí algunas apuntadas. Sí, por ejemplo, mientras ibais hablando, el primero de ellos es que ya había un intento de secuestro en la iglesia de los jesuitas, que, bueno, porque en Madrid puede ir, sigue estando ahí, y ahí es donde iba siempre Carrero. San Francisco de Borja se llama. Y entonces ya se sabía que Carrero Blanco, evidentemente, era... Bueno, uno de los objetivos, y además fácil, porque además se reforzó la seguridad de todos los que podemos entender como altos cargos, menos la seguridad de Carrero Blanco. No, sí se había reforzado. En el mes de junio, cuando el mes del atentado, que hay que recordar, que esto fue cuando era el proceso 2001. Sí, entonces, en el proceso 2001 se refuerza la seguridad de todos los demás, pero no de Carrero. En el mes de junio, cuando le hacen presidente, él era vicepresidente del gobierno. Sí, pero yo digo el mes cuando lo matan, en diciembre. En el mes de junio le refuerzan algo la seguridad. Yo digo en diciembre, Fer. Vale. ¿Por qué? Pues porque ya era presidente de gobierno, ya tenía algo más. Obvio, sí, no va a ir. Y eso hace que los etarras abandonen el proyecto del secuestro, sabiendo que era muy difícil y que, bueno, pues con un tipo ya tan vigilado era más complicado llevárselo hasta el Corcón y meterle en un piso. Y es cuando pasa el asesinato. Nos lo podemos cargar. Los ministros en tiempos de Franco llevaban muy poca seguridad. Hoy nos sorprendería. Sí, eso es verdad. De la poca seguridad que llevaban entonces. Los coches no eran blindados. Hoy, claro, después de medio siglo, crecimiento exagerado de la seguridad en general de los cargos públicos, cualquier alcalde va en un coche oficial. El terrorismo de ETA, además, como pusieron tantos coches bomba, etcétera, pues hizo que el Estado se blindase en ese aspecto. Yo cuántas veces se ha dicho desde el año 2011 que caray, que ya ETA no está poniendo coches bomba y por lo tanto que se bajen del coche blindado, que se bajen del coche oficial, ¿no? Esto recuerdo con la crisis se dijo muchas veces. Iban, no es broma, y es que se pudo ver en el dispositivo que tenía el presidente de gobierno, un Dodge Dart, que era un coche de gama alta en aquel entonces, fabricado en España, por cierto, lo hacía Barreiros en Villaverde, y detrás otro, no había más. El presidente de gobierno además tenía una seguridad que hoy a cualquier experto le parecería aberrante. Todas las mañanas hacía lo mismo. Él vivía en Hermanos Becker, se levantaba, antes de desayunar, como era un tipo muy católico, se iba a escuchar misa a la iglesia de San Francisco de Borja, los jesuitas, comulgaba allí una misa rápida, daban la vuelta, bueno, cualquier madrileño lo conoce, iba por Serrano, se metía por Claudio Cuello, daba la vuelta, volvía por Diego de León, iba a su casa, desayunaba y se iba a la presidencia de gobierno, que en aquel entonces no estaba en la Moncloa, estaba en el Paseo de la Castellana, relativamente cerca. Bueno, esto es algo que hoy, visto desde los ojos actuales, desde el año 2023, nos llamaría la atención que un presidente de gobierno tuviese tan poca seguridad y todas las mañanas hiciese lo mismo. Todas. Sí, sin excepción. No hacía falta mucho informe. Hay un elemento aquí en esto de los partidarios de la tesis de la CIA. Yo no soy partidario de ninguna tesis. Yo soy partidario de lo que sé. Y el resto lo dejo con un interrogante. Sí, yo también, Mago. Sí, pero hay ciertos hechos que sí, claro. Yo no confundo hipótesis con teorías documentadas y seguras. Es decir, la diferencia entre la persona que sabe y el conspiranoico es que el que sabe reconoce lo que no sabe. Y así es como se hace historia. Lo otro es conspiranoia, intereses políticos y locuras varias. Lo otro es que estás confundiendo una hipótesis con una realidad. Y no deja de ser una hipótesis. Sí, pero hay hechos, Fer. La seguridad de Carrero Blanco no se refuerza en el mes de diciembre, yo no hablo cuando lo nombran presidente, se refuerza la de todos los altos cargos, la de Carrero no. Luego, hay que recordar que tuvo la reunión con Kissinger. Sí, y acabaron fatal la reunión. O sea, no se sabe cómo acabaron la reunión. Sí, se sabe, coño. No se sabe. Acabaron, bueno, no se sabe. Pues todos dicen. No se sabe. Que pueden decir hombre, no salió Kissinger a decir, sí, con este hombre tenía una reunión y ha sido. Pero la verdad que ha sido no fructífera. Está documentado. Eso es la opinión de alguien que dice no salieron bien. No, la opinión son los que estaban ahí. La reunión con Kissinger fue en términos muy amables y están las fotografías. Sí, pero no fueron. Pero no tuvieron. No era una reunión que digas que bueno, qué alegría, qué alboroto, no. O sea, no fue así. Y luego, aparte, en el piso franco en el que estaban los etarras, la Guardia Civil en el último momento paró, y esto es un hecho contrastado, que se realizase el registro. Cuando asesinan a Carrero, desvalijan todo su despacho, sus anotaciones personales se las llevan, anotaciones personales que no han aparecido jamás. Bien. Y luego, también hay que tener en cuenta que este es el dato que también preocupa en el sentido de dices, es evidente que esto a Franco, y él mismo lo reconoció, ¿no? Cuando dijo, a mí me han cortado el último hilo que me unía con el mundo.
cuando asesinaron a Carrero Blanco, es lo que dijo Franco. Pero se le ofreció, porque se detuvo a los que habían cometido el atentado, la policía francesa, y el gobierno español no los quiso detener. Dices, ¿cómo es posible que te dejen? O sea, te digan, miren, que los hemos detenido el gobierno francés, y tú digas que no. Y es algo que además también hay que sumar a esto, que en el caso del fiscal que quería llegar hasta el final, que su nombre era Fernando Herrero Tejedor, sí, que era como fiscal... padre de Luis Herrero. ¿Ah, sí? Sí, es el padre de Luis Herrero, o era el padre de Luis Herrero, claro. Como que, bueno, era, sí, Claro. pero sigue siendo. Se mató en un accidente. En un accidente de tráfico que, según algunos agentes de inteligencia, y aquí ya sí que entra la parte de la opinión, fue provocado por los servicios secretos que Sí, se lo para que no hablara. El caso, que aquí tienes un sumario y 1000 preguntas, Sí, que también tienes pero que no hechos dejan- que dices... Pero que no "Uf". dejan de ser cuestiones sin resolver. Sí, son cuestiones sin Ya resolver, está claro, Pues, sí. Bueno, ¿por qué es posible que se organizase un atentado de estas características a unos metros de la Embajada de Estados Unidos? Porque es que la calle Claudio Cuello, donde A menos de 100 metros. está nada, A menos de 100 Yo- metros. Es yo- que es a yo menos. estudié en esa calle, de Yo hecho. Es a menos de 100 metros. A más de una persona y a amigo le he hecho el recorrido de Carrero, Sí, en sí, más sí. de una ocasión. De, oye, ¿cómo matar una Carrero? Y nos vamos a la puerta de su casa y sí. hacemos andando. Ojo, lo hacemos en 20 minutos, todo Sí, sí. a patita. Entramos incluso en la iglesia, aquí comulgó, aquí salió, sí, sí. y damos la vuelta aquí. Bueno, todavía está. Podrías la hacer placa. un tour para los contraescuchas. Podría hacer un tour para los contraescuchas, sí. De Carrero. Y aquí lo vuelan. Ya está. Y aquí es donde estaba. Y bueno, se puede además comprobar, pues los edificios no han cambiado, siguen siendo los Sí, mismos, donde la estaba el iglesia, todo. cráter, que se rompió una conducción de agua y se quedó aquello inundado, queda un 850 medio hundido en el cráter. Bueno, todas estas interrogantes que quedan en el aire son interrogantes, pero no hay que confundirlos con hechos. Es decir, Sí, sí, claro. si está tan cerca de la Embajada de Estados Unidos, ¿tú crees que Estados Unidos no era consciente de lo que estaba pasando? Pues no lo sé, es posible que sí, y es posible Y que es no. posible que no. La CIA la tenemos por todopoderosa, seguramente por lo que nos ha ido transmitiendo las películas, pero la CIA cuenta, su historia es la de una cagada detrás de la otra, un error detrás del otro. La CIA ha fracasado, hace no muchos años, un par de años creo, hice una contrahistoria sobre la CIA. Bien, y empecé a recorrer su historia desde su fundación. Dije, bueno, estos tipos son un desastre, podían cerrarla ya. No han hecho más que equivocarse. Tiene un registro de fracasos la CIA tan despampanante que te sorprende como si Sí, existiera. es igual que con el Mossad, que también tenemos la imagen de que el Mossad es infalible. que es y algo- muchos es algo dicen, más eficiente. entonces, sí, pero cuando pasó lo de Hamas, el 7 de octubre, dijeron, Sí, ¿cómo puede ser que el pero se Mossad, pueden como que fallar son en otras infalibles? ocasiones. Y entonces ya entras No, en la teoría. pero es que a la Yo CIA no ya- afirmo que a sea la CIA, ni CIA le afirmo... habían- Claro, ahí también entras en la Claro. teoría de es que el Mossad lo debe saber. Claro, entonces de ahí entra la Ataque de teoría... falsa bandera. Exacto. A Pero la yo no CIA entro en eso. O sea, a yo la no estoy CIA diciendo le que sea la CIA, habían Villanueva, matado pero al te presidente pongo un de Estados ejemplo. Unidos. Ojo, de Que manera haya mucho un más segundito. visible, Que mira, que te voy a decir esto. El gobierno, con lo que te decía, que esto es un hecho, dejó escapar a los terroristas. Los servicios secretos franceses detectaron los cabecillas en el sur de Francia y ofrecieron a España llevarlos a la frontera para ser detenidos y llevados a Madrid. El embajador en París, por aquel entonces, Pedro Cortina Mauri, se negó y 10 días después fue ascendido a ministro de Asuntos Exteriores. Bien. Dices, vale, yo no puedo decirte que ha sido la CIA, porque si lo pudiese decir, pues diría, oye, pues mira, aquí están las pruebas, ¿no? Mira, la Ahora, CIA que decirme, esto ha sido... Es como un poco el Que tú- 11M, pero- o sea, es igual el mismo rollo que el pero- 11M, de esto ha sido un moro que vendía aquí tarjetas prepago, Pero, uno que Jano, mal vivía en Asturias, y ya está, ¿no? O Jano, sea, pero es que esto no funciona así. ya Tú sé te que no funciona limitas a así, pero dejar- hombre... a dejar los interrogantes. Mira, Claro. la CIA 10 años antes le han volado a Kennedy delante de, en este caso, de la película de Zapruder. Un tipo con un rifle. Eso es la CIA. A la CIA, en el año 68, 5 años antes, le han matado a Robert Kennedy, el candidato demócrata a las elecciones. Y unos meses antes, a Martin Luther King. Si es que el asesinato de grandes líderes estaba a la orden del día en aquel momento. Sí, pero lo que dice Eso lo Alvarito están es haciendo cómo delante se de hizo la el CIA. asesinato de Carrero Fer, que también es lo que decía Alvarito, los Yo a dónde voy- explosivos, yo a dónde la voy, manera... Es evidente que si hubiera un único cabo suelto, o sea, a partir de ahí construir una teoría alternativa, pues es algo descabellado. Yo a dónde voy, y ya te digo, sin afirmar nada, porque válgame Dios, o sea, no estoy en disposición de sentar cátedra sobre el tema, es la conjunción de indicios Sin duda. convergentes hacia una explicación que les da cierta coherencia, lo que me hace dudar, ya digo, no afirmar, porque Sí, no, Álvaro, hago yo un Álvaro, libro, me hago un bestseller y ya A mí está. lo primero que me llamó la atención del atentado a Carrero, en los años 90, era yo un estudiante universitario, fue la cantidad de agujeros que había Claro. o de interrogantes que tenía. Me parecía, al ser si hubiera estado todo perfectamente explicado desde el primer momento, pues nada,
Pues bien, es lo que es y ya está. Es como lo de Kennedy. A mí lo mismo, el atentado de Kennedy me interesó desde siempre mucho por lo mismo, porque tiene un montón de interrogantes. Pero sé lo que es un interrogante y darle el valor que tiene. Sí. No puedes decir, es que esto, como es un interrogante, ya quiere decir que no. Agujero, Claro. Lo lleno yo y lo formo y lo meto yo. Eso no está bien hecho. Esto es como el ruido en las fotografías o el grano antiguamente. Eso es que a la cámara, al sensor o a la película le falta información, entonces la llena con ruido. Bien, eso no es imagen, es ruido. ¿Qué había ahí? No lo sabes. Sé que la cámara o el sensor lo interpretó como ruido, pero no sé lo que había ahí. Puedo tratar de reconstruirlo, nada más. Pero eso no me está diciendo en ningún momento puedo tener la certeza absoluta de que fuese así. Ahora bien, hay intereses, evidentemente, y relatos alternativos que buscan, pues como bien sabes, que es que, claro, a la CIA le interesaba, yo llegaba a leer estos últimos días algunos... Sí, hay muchos disparates, que decían que la CIA ya tenía pensado poco menos que a Pedro Sánchez, con 50 Sí. años de antelación. Es que lo que querían era que llegásemos a esto, a Irene Montero y a Pedro Sánchez, hombre. No, a ver, yo no llego al disparate ese absurdo, que es verdad que hay muchos disparates, y es cierto. Es más, yo creo que, aunque no hubiesen asesinado a Carrero Blanco, y tú lo sabes muy bien, Fer, de hecho hicimos una contra sobre Torcuato Fernández Miranda, Correcto. La transición, el régimen agonizaba, era prácticamente imposible, los propios miembros del régimen, hemos puesto a Torcuato ese discurso que hizo de las nieblas, o sea, ya se reconocía que el régimen iba a cambiar. Que también está esa teoría, ¿no? Que dicen, no, mataron a Carrera para acabar con el franquismo. El franquismo ya estaba agonizando. O sea, hubiese sido seguramente lo mismo, lo que tú decías. El rey, pues en vez de quitarse de medio a Arias Navarro, se tendría que haber quitado de medio a Carrero Blanco. Por algo se llamaba franquismo, porque estaba atado a una persona, sí. Nada más. Que pues hay teorías luego ya muy descabelladas, que es lo que tú dices, que llegan incluso a decir, no, es que la culpa de todo es Estados Unidos. Hombre, si a nos ver. vamos a la figura de Carrero, de Carrero Blanco, como lo que fue y lo que supuso dentro de la historia de España, especialmente en sus últimos años, ya como eminencia gris del régimen, era un tipo monárquico, fue uno de los grandes apoyos del rey Juan Carlos, o del príncipe Juan Carlos, príncipe de España, que se llamaba en aquel entonces. Luego, no hay riesgo de que no hubiera llegado a la monarquía, como otras partes del régimen sí querían mucho más duras, evitar que el rey volviese, ¿no? El regreso del rey. En el caso de Carrero no había ese temor, en absoluto. Luego era un gran partidario de los Estados Unidos. Él era militar, almirante. Y era un gran partidario de los Estados Unidos. En esa reunión que había tenido con Kissinger 2 días antes, la reunión, por lo que sabemos, fue cordial. No sabemos nada más. A partir de ahí tenemos que inventar. Lo que sabemos es que se reunieron en presidencia del gobierno, en la Castellana, se les ve a los dos. Bueno, no sabemos si discutieron o no discutieron. El hecho es que se dice, y esto lo habrás oído, es que le pidió entrar en la OTAN y Carrero dijo que no. No lo sabemos. El hecho es que menos de 10 años después, bueno, en el 81 España ya estaba entrando en la OTAN. Lo de España fuera de la OTAN era una normalidad, pero que a efectos prácticos era un país alineado con los Estados Unidos. España en el año 73 tenía muchos más soldados estadounidenses dentro del país que hoy. Entrar en la OTAN era una consecuencia inevitable. No, y aparte que, oye, hay que reconocer también que las relaciones con la época, digamos, aperturista del franquismo gozaba buenas relaciones. La otra era la de la bomba atómica, que también se ha hablado, el proyecto Islero, etcétera. El proyecto Islero, que había empezado unos años antes, como en otros países, donde hubo proyectos, entre comillas, isleros, porque, bueno, si estaba esa bomba y se podía alcanzar y tener eso es un seguro de vida, ¿no? Para un estado en concreto. Bien, eso se fue. Era un tema que se trabajaba en secreto sobre él, pero que era arriesgado y cargado políticamente, no solo para Estados Unidos, sino también para la propia Europa, en tanto que se había firmado ya el Tratado de No Proliferación Nuclear. España se había negado a firmarlo y las grandes potencias, incluyendo la Unión Soviética, lo que querían era que cuantos más países se sumasen al tratado, mejor. No proliferación, es decir, no os hagáis todos con una bomba nuclear porque al final hay muchos países en el mundo y por cualquier tontería vamos a tener una desgracia. Bien, España no se suma porque está desarrollando eso. Pero no se llegó a hacer ni una sola prueba nuclear ni nada por el estilo. El que apoyó el proyecto Islero, curiosamente, fue Francia, la Francia de Gaulle. A Estados Unidos no le gustaba demasiado. Francia retiró ese apoyo y se dejó metió en un cajón hasta que ya al final del 78 es cuando se le da carpetazo definitivo. Si vamos a entrar en la OTAN nos ponemos en el paraguas nuclear de Estados Unidos, como Italia, como Alemania, como todos los países de Europa, menos Francia y el Reino Unido, que tienen su propio arsenal, 2 arsenales pequeñitos. Pero lo mismo, ¿crees que se van a cargar al presidente de gobierno? Un presidente de gobierno muy afín a sus intereses, como era Carrero Blanco. Meterse en una aventura semejante. Bueno, pero la pregunta sin respuesta es que es evidente que a ETA lo ayudó alguien y luego también es evidente que hay hechos que dices aquí pasa algo. Pero vamos a cambiar de tema para cerrar la tertulia.
con los indultos que hoy Sánchez se ponía... Aprovechando que estamos hablando de historia, justamente hoy Pedro Sánchez ha utilizado un hecho histórico para justificar la amnistía a los líderes independentistas y a Puigdemont. ¿Qué hecho histórico? Pues lo van a escuchar, lo explicaba el propio presidente. Sí, hemos visto cómo el señor Aznar indultó a 1.400 personas en un solo día. ¿Se imaginan ustedes lo que dirían de mí si iba a indultar a 1.400 personas en un solo día? Wow, ahora se ríe todo el día, ¿eh? Sí, está como la cabra. No habría país para correr. Pues esta era la comparativa, claro. Álvaro. 1.400 dice indultos de Aznar, que es correcto, pero explícanos qué indultos fueron. Vamos a ver, yo soy partidario de ofrecer a Sánchez respuestas cortas, porque si entras en el juego de estar 15 minutos, es que le estás siguiendo el juego, con lo cual la primera regla en la lógica es que para que una analogía sea válida es que los términos que se comparan pues sean comparables, ¿vale? Es verdad. Entonces, esta gente está trazando analogías absolutamente disparatadas porque lo que se compara es sistemáticamente cosas distintas. Por ejemplo, se trata de legitimar esta amnistía comparándola con la amnistía del 77, que es antes de que la Constitución entrara en vigor, con lo cual la analogía esa no es comparable, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2. Si te lees la exposición de motivos, que por cierto es más interesante que el articulado de la proposición de ley esta que han hecho, también se citan los países de nuestro entorno, cuando tampoco es una analogía comparable. O sea, el hecho de que en un país se pueda amnistiar a alguien no quiere decir que yo tenga que hacerlo o que mi sistema lo permita. Y aquí él pues, se está refutando a sí mismo. O sea, está comparando la amnistía con el indulto, cuando ya hemos hablado aquí en tropecientas mil ocasiones de que las figuras no son comparables porque son cosas distintas. Con lo cual la respuesta es esa. O sea, es que no hay que entrar más. O sea, estás comparando cosas que no son comparables y es lo único que haces para desdecirte y sostener que aquello que decías hace 2, 3, 4 meses que era intolerable e imposible, no intolerable, imposible, es, vamos, sí, esto es inconstitucional, que parecían locos los periodistas. Estos indultos, además, fueron esencialmente insumisos. Esto, claro, no os acordaréis porque erais muy jóvenes, como se dice en las redes sociales. Sí, pero no es que hubo una época en la que los españoles nos llamaban a filas. A mí me llamaron a filas. ¿Tú hiciste la mile? No, yo no la hice. ¿Por qué? Desertor. No iba nadie ya a la Desertor. mili. No, yo por la alergia al polen. En el iba por cualquier cosa. ¿Con eso? ¿En serio? ¿Por tener alergia al polen? Si tenías algún problema así. En los años 90, cuando me llamaron a mí, ya iba el que quería. Claro. Ya está. Es decir, mi grupo de amigos de infancia fue uno y porque era hijo de nieto de un general. Y claro, no podía, por una cuestión familiar, no podía faltar a la mili, pero el resto no fuimos ninguno. El que no tuvo prórrogas fue empalmándolas hasta que la quitaron, pues tenía pies planos o tenía la... No fue nadie. De los nacidos en los 70 realmente fuimos muy pocos. Entonces, pero te llamaban, yo recuerdo cuando me llegó la carta y tal, que imponía bastante. Y si no ibas... podías pedir una prórroga de estudios, podías alegar que tenías alergia al polen, que fue mi caso. Te hacían unas pruebas en el Gomezulla y tal, y decían, coño, este tío tiene una alergia al polen. Podías alegar cosas como que te sudaban las manos. Entonces, claro, el fusil se te escurría. Sí, pero eso ya de los últimos años, no siempre. Claro, ¿no? los últimos años. Vale. Me pilló a mí, por lo menos. A mí ya me llamaron en los 90. Pero si no ibas y decían, no voy, te convertías en lo que se llamaba un insumiso. ¿Vale? Te iba la policía a buscar y te metían preso. Ya está, porque era un delito. Bueno, había, tampoco es que fueran millones de personas, pero unos cuantos miles de insumisos, que algunos lo hicieron de eso una bandera política. Yo recuerdo compañeros de clase en la universidad, pues yo soy insumiso, tal cual. No sé. Ya hablaban así. Sí, pero hablaban así, por supuesto. El primer perroflautismo era perroflautismo insumiso. Entonces, yo lo recuerdo y decía, pues ya son ganas, hijo, de meterte en líos, ¿no? Te coges, te pides la prórroga o te haces lo mío, esto de la alergia y te lo quitas de encima. No, porque es que hay que estar, yo soy antimilitarista, bla, 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 bla. Bueno, a esos, algunos terminaron en la cárcel, otros anduvieron fugados, tampoco es que hiciesen mucho esfuerzo en encontrarlos. A partir del año 93-94 la cosa ya es, esto se va a acabar, vamos a dejarlo. Pero bueno, el hecho es que había gente condenada por insumisión. Claro, en el momento en que se extingue el delito, bueno, es un poco lo del tráfico de bebidas alcohólicas en Estados Unidos a partir del 33. A Al Capone no le meten en la trena por comerciar con whisky, sino por no pagar impuestos, pues tampoco podían. Si se ha extinguido el delito, ya puedes indultar o amnistiar. Sí, pero Sánchez dice esto, 1.400, entonces el que no sabe la historia... Y también amnistía fiscal, cuando no es una amnistía, la amnistía fiscal... No acabo, Fernando, de contar la historia de las 1.400. No, ya la he contado. Bueno, sí, que son esos insumisos de lo de la mili. Insumisos, sí, claro. Pero que digo que Sánchez dice 1.400 y parece que sean que a donde voy terroristas, tal, y dices, no. En un día, además, ¿no? Que lo vendes en un día, wow.
Con lo cual, es que, y conecta con otra de las cosas que hemos hablado, mi segunda estrategia respecto a este hombre no solamente es contestarle de forma corta, sino ni siquiera hablar con él. O sea, que precisamente yo ahí pienso, y os he escuchado porque estaba yo ahí escuchando atentamente, igual aquí Fernando discrepa, Feijóo me deja siempre en el casi. Porque yo he escuchado a Feijóo la primera intervención y efectivamente escuchas al hombre y estoy de acuerdo con él. Critica a Sánchez, lo hace de una forma, tiene un lenguaje parlamentario fluido y estoy de acuerdo con él, pero siempre se queda a medias y para mí ha sido un error garrafal desde un punto de vista estratégico y no necesita ideologizarse la negativa a hablar con Sánchez. La respuesta es muy sencilla, es ¿por qué tengo que hablar contigo? ¿Qué valor tiene tu palabra? ¿Por qué me voy a sentar a hablar con alguien cuya palabra vale 0? Y esto extrapolado a cualquier ámbito de la vida de una persona es que actuaría del mismo modo. Yo, por ejemplo, si hablo con un abogado, los abogados muchas veces llegan a acuerdos, ¿vale? Antes del juicio y tal y cual. Si yo una vez hablo con un abogado, llego a un acuerdo y el día del juicio se pasa el acuerdo por el forro y me dejan pelotas, la segunda vez que tenga un caso con ese abogado y me cite para llegar a un acuerdo, jamás hablaría con él. Porque ¿para qué voy a hablar con él? Sí, si es que no me fío de su palabra. Los abogados sois gente, digamos, seria, que no estáis en los periódicos. Pero, a donde voy, Fernando, es que... a donde voy, un momento, que acabe Alvarito y ahora hablas tú. Necesitas ahí en la prensa. Yo creo que esta conversación le viene mejor, porque es más inteligente, a Sánchez que a Feijóo, para decir que él es un partido institucional y que está dispuesto a hablar con todo el mundo. Y ya, quiero decir, con un debate absurdo, además, ¿qué importa si se reúnen en el Congreso o en la Moncloa? Esto decían los estoicos, dicen, no te tienes que ir a Bali para ser feliz o porque está en el interior de uno mismo la felicidad, con lo cual eso de viajar es una chorrada. Es que Sánchez es distinto en el Congreso o en la Moncloa. O sea, es que el debate está girando en torno a eso, que cambia la palabra de Sánchez en un sitio o en el otro. Ver, lo que busca Feijóo son minutos de televisión. Para el ser líder de la oposición es una de las mayores perrerías que te pueden suceder, porque realmente no tienes el poder, todo el mundo espera que alguna vez lo conquistes, si no lo conquistas puedes ir despidiéndote. Acordabas de lo que le pasó a Casado o a Rubalcaba, ¿no? Que fueron jefes de la oposición. Y en cambio nadie te presta atención porque el jefe de la oposición no tiene poder alguno. Tienes que estar mendigando las entrevistas, tienes que estar mendigando los minutos de televisión porque la iniciativa la tiene el gobierno y el presupuesto lo tiene el gobierno. Cualquier cosa, ojo, es como yo lo veo después de 20 y tantos años observando la política española, nada más, bueno, la política en general, de que los opositores busquen el modo de arañar minutos de tele, de parlamento, de atención mediática, porque es que si no, pasan completamente desapercibidos. Yo a donde voy, Fernando, es, efectivamente, tiene que hacer oposición, pues oponte. De la misma forma que este señor traza cordones sanitarios a quien le apetece, pues tú también trázalo con él. E insisto, si tú también te quieres vender como un partido institucional y con un partido con responsabilidad, tienes que, ya te digo, respuesta corta, no decir que no estoy hablando con Sánchez porque sea un partido que no habla con la izquierda, porque no estoy dispuesta a dialogar, sino que no hablo con él. No es que no quiera hablar con la izquierda, es que esta persona no me transmite ninguna confianza como para perder un minuto de mi tiempo. Y me parece que es una forma bastante efectiva de hacer oposición. De hecho, es más, si consideramos la política como la batalla del relato, que es evidente, la gente dice, dato mata relato, no te has enterado de nada, gracias por tu aportación. La realidad es que todo es puro relato. Si el Partido Popular está vendiendo un relato de que este Partido Socialista liderado por Sánchez es lo peor de lo peor, que yo estoy de acuerdo, en el sentido de que, oye, lo que sea por llegar al poder, acaban de echarlo a patadas de ayuntamientos, mociones de censura, luego también pactando la de la amnistía, bueno, todo lo que hemos repasado, toda la lista de fechorías quedaría, vamos, estos folios se quedarían pocos. Si tú estás vendiendo ese relato de que con Sánchez no puedes ir a ningún sitio y que es un peligro para la nación española, la convivencia, etcétera, etcétera, entonces lo que no puedes, y ahora me reúno contigo. O sea, es igual que si dijeses que Feijóo se reuniese con, por ejemplo, Puigdemont o con Óscar Matute de Bildu. ¿En qué quedamos? O sea, tenéis que buscar una coherencia al relato y es evidente que esa reunión lo que hace es romper la coherencia del relato. No sé cómo lo ves tú. Yo lo veo así. Yo creo que le ha fallado el timing. La esperanza, creo, ¿eh? Esto es una hipótesis. Creo que la idea que tenía Feijóo era que el otro lo iba a rechazar y va a quedar el otro mal. Y este le ha cogido el guante. Y dice, me ha hecho una apuesta. Es más tonto de lo que pensamos. Hizo una apuesta y no le ha salido. Es lo que yo creo, porque si no, no tiene mucha explicación. Es que la idea de ganar un poco de minutos de televisión, le estoy diciendo que nos reunamos, y el otro, como le ha ignorado, es que no se presentó ni a su investidura, caray. Es que no le hace más que hacerle de menos. Bueno, puede hacer lo mismo y esta vez no le ha pillado el guante. Pero eso sí, ahora ya que lo ha hecho, bueno,
pues al menos podrá el día de la reunión salir en la televisión, tener algo de tener portada. Sí, pero etcétera. esa salida en la televisión de una reunión con Sánchez, el relato de Sánchez es un peligro para la nación y me estoy dando la mano con él, ¿en qué quedamos? De hecho, hoy mismo se lo ha dicho. Hoy mismo se lo ha dicho. No ha leído la cartilla. Sí, está todos los días igual. Es que todos los días. ¿Reuniones con él? ¿Para qué? Yo salgo de una reunión y he hablado con alguien de algo y entiendo que ese diálogo que hemos podido mantener me puede aproximar a una determinada posición o lo que sea, pero ¿qué vale la...? Que es importante. El Partido Popular está en un lugar muy incómodo. Pues precisamente por eso digo que haga oposición. Claro. Mira, vamos a escuchar a Feijóo, que es lo que decía Javi, para que veamos. Sí, tú lo escuchas y luego dices, bueno, pues es que dentro de 2 días voy a estar con este hombre. Y estas declaraciones llegan justo minutos después de confirmar que se iba a reunir con Sánchez. Le lee la cartilla esta mañana a la sesión de control, Alberto Núñez Feijóo. Señor Sánchez, lleva usted un mes en el gobierno, tiempo suficiente. Su primera ley ha sido la amnistía a sus socios. Es la segunda rendir cuentas en Ginebra ante un prófugo con un mediador especializado en banda armada. Atacar a jueces y fiscales. Entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu. Y aunque a usted le molesten este mes, usted no tiene ningún derecho a criminalizar a la gente que se expresa libremente en la calle. Y usted no puede usar toda su propaganda para blanquear los pactos, aunque pretenda tener una oposición tan dócil como la que tiene usted con sus socios. Sí, eran las palabras de Alberto Núñez Feijóo y aquí también, Fernando, hay cámaras. Álvaro. Sí. Vamos a ver, yo a donde iba antes, el ejemplo de abogados como podría poner cualquier otro. Esto creo que lo citabas tú en tu libro y me gustó. Creo que era Schumpeter, que decía que en nuestra vida ordinaria gestionamos las cosas de una determinada forma y en el ámbito político aplicamos razonamientos que si gestionásemos así nuestra vida, diríamos, pero ¿qué hacemos adoptando estas decisiones? Con lo cual, esa confianza respecto de un abogado puede proyectarse respecto de un empresario o respecto de cualquier otra persona. Total, eso, punto número 1. Luego, efectivamente, estoy de acuerdo con Fernando. Se tiene que oponer, pues haz oposición. A mí se me ocurre, por ejemplo, teniendo en cuenta que frente a lo que tú digas, Sánchez te va a terminar vacilando porque él necesita vender que tú eres ultraderecha, porque es lo único sobre lo que se construye su argumento. O sea, jamás, por mucho que te reúnas con Sánchez, vas a dejar de ser ultraderecha porque es que vive de venderte como ultraderecha, porque si votar es votar contra alguien, tiene que, y yo lo hago mal, tiene que vender que tú eres peor. Con lo cual jamás va a decir que efectivamente por prestarte a esto, Feijóo es un partido de Estado, porque entonces se está pegando un tiro en el pie. Porque le estará diciendo a la gente, pues efectivamente lo estoy haciendo mal y como este señor es un partido de Estado y moderado, votarlo a él. Con lo cual, hagas lo que hagas, va a decir que eres ultraderecha. Una forma de hacer oposición, pues podría haber dicho, Feijóo, en vez de decir que se reúne en el Congreso para que luego él diga que no en la Moncloa, podría haber dicho, vamos a ver, yo me reúno con gente cuya palabra me transmite pues cierta confianza. Usted estuvo sistemáticamente diciendo que no iba a amnistiar y ha amnistiado. En el momento en el que usted me dé unas nuevas, no sé, me haga ver que su palabra sí tiene valor rechazando la amnistía, pues me reuniré con usted porque entonces, ostras, me fiaré de usted porque estoy viendo que está volviendo al cauce por el que una persona tiene que discurrir. Y esto no ha pasado. Con lo cual, y además, entrar con estas artimañas con Sánchez es complicado porque siempre te va a ganar, porque es mejor que tú, porque es más inteligente. O sea, sí, no tiene escrúpulos ni tiene límites morales y contra eso es imposible combatirlo. Pero bueno, Fer, la última palabra y ya cerramos. El tema de lo que decía antes de que pusiese el vídeo, lo complicado que lo tiene Feijóo. Es que lo tiene realmente complicado porque está entre el Partido Socialista y Vox. Vox hace una posición muy firme y sin ningún tipo de contemplaciones. Y al otro lado tiene ya el propio Sánchez. Un Sánchez que está echado al monte desde hace un tiempo. Antes, no hace 5 años, no era tan radical, o lo era, pero desde luego no lo hacía ver de una manera tan evidente. Bien, él tiene que mostrar que no es del todo Vox y que es una persona, tiene que mostrar, y así lo intenta transmitir, una persona de fiar, que él representa la moderación frente al radicalismo del conglomerado sanchista de izquierda, extrema izquierda, nacionalistas. Y eso procura mostrarse dialogante. ¿Que eso sirva o no sirva? Pues no tenemos ni idea, ¿no? Hombre, los resultados de las elecciones ves que no. Pero vamos, y tratar de decir a ese votante templadito del PSOE, que no está muy de acuerdo con todos estos excesos. En la mitología española. Pero bueno, ya sabes, hay muchos spin doctors, en los partidos está lleno, que les vienen a decir eso, ¿no? Tú conquista a este porcentaje de votantes, que tal, ofrécete como tal. En fin, hasta ahora no les ha funcionado bien. No, exacto, es que es eso. Que yo al final no sé si su ingenuidad es impostada para venderse como moderado o real. El otro día, con el tema de Bildu y Pamplona, antes de entrar en el hemiciclo, ¿qué dijo?
Dijo, estamos empezando a conocer sí, la catadura moral. Vamos a ver, la respuesta correcta es ya conocíamos. La segunda respuesta correcta es ya conozco. Pero estamos empezando a conocer... Serás tú. ¿Pero claro. qué más le falta a usted? Bueno, ten en cuenta que Feijóo viene de gobernar. Es decir, no es un tío forjado en la brega opositora. Bueno, pues, macho, que se rodee de gente que le diga, mira, esto se hace así. O sea, es que lo que es evidente es que no se hace así como lo están haciendo. Te podría llamar a ti, tío. Yo soy yo, claro. Por ahí de Spin Doctor. De Spin Doctor, nada. Ya me déjame tranquilo con mi programita en libertad aquí en Big One, que estoy encantado. Con mi Héctor, ¿vas a hacer un mi especial Javi. navideño? ¿Podías hacer las campanadas aquí? No des ideas. Os conectabais ahí por tal y dabais aquí las campanadas. Si Dios quiere, estar en Egipto. Podías venir tú de invitado. Con Jano García. Traes las uvas. Sí, yo me he visto de cómo se llama la... Es que me parece una horterada lo que es todo el proceso. ¿Cómo se llama? Cristina Pedroche. Yo me disfrazo de Cristina Hablando Pedroche. de horteradas. Vale. Claro. Hablando de horteradas. Claro. Bueno, a ver, es que si te disfrazas de Cristina Pedroche podemos plantearnos esto, ¿eh? Con un vestido de la contracrónica. Cuidado, con transparencias. Cuidado que esto cambia mucho el asunto, ¿eh? Sí, sí. No, podríamos hacernos aquí unas uvas y tal, más directo, nada de diferidos. No. Puro directo. No, puro directo. Y luego un programa de variedades como esos antiguos que se llaman Televisión Española. Sacamos aquí a Daniel de Fe, no sé. Le podemos hacer competencia a Jenny Hermoso en Televisión Española. Y ojo, cuidado. Como Jenny Hermoso en Televisión Española. Ah, va como invitada. ¿De invitada de qué? Ramón, Ana Mena no sé quién y es. Jenny Hermoso. Sí, sí. Vale. Jenny Hermoso como invitada. Bueno, como es futbolista, podría tirar la uva al pie, ¿no? Hacer así y que le caiga en la boca, ¿no? Futbolista no. Para Financial Times es la segunda mujer más importante, influyente, mejor dicho, del 2023. ¿En donde? ¿En España? No, en el mundo. En el mundo. Pero yo creo que fuera de España. Oye, que la BBC sí que estuvo todo la BBC, yo sí que recuerdo que dieron un bombo todos los medios de comunicación internacionales al famoso piquito. Pero yo no sé si eso se recordará tanto como la más importante. No bueno, sé. Segunda. Una decadencia. Segunda. ¿Os tomáis las uvas vosotros o no? Yo lo intento, pero nunca lo consigo. ¿Tú, Fer? Sí, me gusta mucho además. ¿Y tú, Javi? Yo también, pero le quito los huesillos antes de... Yo las compro sin hueso ya. Bueno, sin hueso sí, algo así, porque si no es imposible con hueso. Escúchame, es de las tradiciones españolas más bonitas. Sí, preciosa. La de comer las dos uvas. Sí. Más bonitas que de todas las muchas que tenemos en España, una de ellas. En Italia comen lentejas. Yo me entro se comen cenas, ¿no? Sí, Es un plato verdad. de lentejas, sí. Pero el nuestro es perfecto. Una uva por Pero luego tenemos también lo de empezar el año con el pie derecho y mi madre también mete oro en la copa de champán. ¿Oro? Sí, y algo rojo. Qué poderío. Bueno, a ver, oro, la el típico familia. anillo de mi madre. Oye, mi madre tiene un par de anillos de oro. ¿Te imaginas el lingote y ¡pum! No, pues yo a mi O familia. sea, que te vas a tomar las uvas en Egipto. Nunca me tomo las uvas, me las tomé un año. Ah, que te piden Egipto este año, es verdad. Sí, a fin de año me voy fuera siempre y no me gustan a fin de año. Y entonces aprovecho para irme. Y me las tomé un año, fue un año horrible y no me las he vuelto a tomar. Es que la excusa de dejar de ir. Es que soy muy supersticioso. Es que no te gusta el fin de año, oye, pues que no me gusta. ¿De niño no las tomabas? No. ¿Pero en tu casa no se tomaban? Sí, algunos sí, otros no. Había división de opiniones. Desde pequeño ahí llevando la voz discordante. Sí. Pero es verdad que no. O sea, aparte, de mi familia sí, otro no. Pero yo un año dije, venga, vamos a probar. Estoy pensando en el especial con Fernando vestido de Cristina Pedroche. Cuidado, unos bailes. Y con Alberto Garín, ¿qué? Vale, a Garín también le traemos. Alberto. No. Y Villanueva. Pero Alberto le podemos poner el tanga este verde, tío. ¿Cómo se llama? Alberto? ¿De qué le disfrazamos? Eso y con la boina que lleva siempre. Bueno, impresionante. Alberto no hay que disfrazarle porque ya va disfrazado. Se pone la boina, la chupa esa guatemalteca y tal. Sí, ahora la pega por llevar esa, es verdad. Ya está. Es que eso abriga del carajo, ¿eh? Sí. Claro, tú piensas que Alberto cuando se levanta, ahí en el pueblo, en Vegas de Matute, hay 5 6 bajo cero. Claro, que abre la puerta de casa y es como abrir la puerta a un congelador industrial. Bueno, despedimos. Ya os veo el año que viene, queridos. Claro, porque terminas ya, ¿no? El jueves, mañana es el último programa y volvemos el día 8. O sea que, Dios mediante, nos vemos el año que viene, 2024. 2024. Así que nada. Mil gracias, Álvaro. Gracias a ti. No felicites la Navidad todavía porque todavía te queda. No, ya mañana. Bueno, tú puedes felicitar si quieres a tu audiencia. Feliz Navidad, no felices fiestas. Feliz Navidad. Yo felicito la Navidad. Sí, lo sé. A mí las patochadas no me van. Felicito. Esto se llama Navidad y es de Navidad. No hay así es. Javi, a ti te veo mañana. 2023 aún. Sí, claro. Oye, y Héctor, a ti también te veo mañana. Y a ustedes les veo mañana a las 9 de la noche aquí en Big One Media Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí.